Hola, muy buen día. Agradezco al Grupo CIDE por la invitación para participar en el cuarto Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad. El tema que yo les voy a presentar se titula Reflexionando sobre el papel de las universidades en el contexto de la COVID-19. Mi nombre es Rosy Rodríguez, yo soy doctora en Ciencias Médicas, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, México, y me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes. Eh, pues esta es una de las bondades que nos ha permitido la pandemia, estar en comunicación constante y a través de las barreras físicas que pues se pueden solventar a través de estas plataformas digitales. Muy bien, pues sabemos que las instituciones de educación superior cuentan y siempre han contado con un modelo de vinculación a la sociedad que además de atender las funciones sustantivas de docencia y de investigación, también la vinculación con la sociedad es un área de interés muy importante y a la que se le brinda bastante atención, dado que esta vinculación nos ha permitido responder a necesidades sociales y resolver esas problemáticas que pues deterioran de manera importante la calidad de vida de las personas y pues también contribuir al desarrollo económico de las sociedades y de los países, además de muchas otras necesidades que se atienden a través de la vinculación con la sociedad. De manera mundial y más amplia, pues busca atender a la Agenda 2030 sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien son muy ambiciosos, pues también cada uno de ellos ha tratado de incluir una serie de metas y de acciones para resolver áreas problemáticas, para poner fin a la pobreza, para proteger el medio ambiente y el planeta, para mejorar la vida y la perspectiva que tengan todas las personas. Entonces, a través de este trabajo de vinculación y de estas actividades sustantivas, pues también las universidades contribuyen para que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible. Voy a hablar un poco sobre el contexto general de la situación epidemiológica que ya todos conocemos y enseguida comienzo con el papel que tienen las universidades en este contexto. La pandemia ocasionada por el COVID-19 que en el 2020 y también a lo largo de este año nos ha hecho ver de una manera diferente la evolución de la sociedad y la forma en la que debemos cuidarnos, pues fue una situación y es una situación que ha condicionado la actividad social y económica de los países. Incluso, pues también podríamos hablar de muchas áreas en donde tuvo impacto. Yo lo resumo en estas que señalo en negritas. El cambio de las relaciones sociales porque pues se vio limitado. No podíamos tener el acercamiento que, que quisiéramos con nuestros seres queridos o con nuestros conocidos o con nuestros compañeros de trabajo, porque eso implicaba un riesgo. Entonces, la recomendación fue quedarnos en casa. Ahora, con el cambio de los semáforos epidemiológicos, pues se ha permitido mayor libertad para establecer o continuar con nuestras relaciones sociales habituales y para la movilidad en nuestros entornos o en otros países, pero pues debemos seguir atendiendo a las recomendaciones sanitarias para evitar nuevos contagios. Las prácticas educativas tuvieron que pues readaptarse
porque eran prácticas educativas como muy tradicionales, muy acostumbradas a la presencialidad y un poco tal vez olvidando los entornos virtuales y digitales que hemos adoptado hoy en día. Sin lugar a dudas, planteó diferentes desafíos esta transición, pero pues fue una de las áreas que se vieron particularmente afectadas. El desempeño laboral, pues el trabajo como nuestra segunda casa, también en donde pasábamos la mayor parte de las horas, representaba un entorno de riesgo. Entonces, la recomendación fue llevarnos el trabajo a nuestras casas y pues obviamente con la contingencia, pues se tuvieron que aprender nuevas formas de pasar el tiempo y esos hábitos de ocio, pues también cuidar que no afectaran a nuestra salud mental, que es otra área que también podríamos discutir, pero por el tema, pues no nos vamos a ampliar más. Este cierre de las universidades fue una de las medidas preventivas sugeridas por los gobiernos a nivel mundial, que pues nos obligó a quedarnos en casa. Este confinamiento obligatorio y esta imposibilidad de mantener las actividades universitarias en entornos presenciales tuvieron un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que se tuvo que readaptar las metodologías, plantear incluso nuevos objetivos en función de los recursos y de las necesidades que tenían los docentes y los estudiantes, y pues se tuvo incluso que reorganizar. De acuerdo con datos de la UNESCO, que esta estadística me parece también muy alarmante, a principios del 2020, las universidades de 185 países en todo el mundo habían cerrado y esto afectó aproximadamente al 90% de los alumnos matriculados. Cabe resaltar que muchas universidades pues trabajaban con entornos presenciales, con programas que se tenían que impartir de este modo. Muy pocos, como ya lo menciono, incluyen programas a distancia, que por las competencias o por la misma planeación de los programas académicos, pues así lo requieren y así está pues diseñado que se impartan. Eh, Incluso las mismas universidades deben hacer una serie de planeaciones para poder llevar a cabo estos programas, pero de manera tradicional pues esto no ocurría y la afectación pues es más que evidente cuando llega una pandemia o una situación epidemiológica de este tipo. En tiempos de COVID-19, en la educación superior, y yo creo que en todos los entornos educativos, las aulas las podíamos observar de esta manera. Estaban vacías, no se permitía incluso la entrada y esto es a lo que me refiero, que estos entornos en donde estábamos como muy acostumbrados a la cotidianidad, pues en tiempos de COVID-19 ya no existían. Entonces tendríamos que analizar cómo se llevó a cabo el proceso en el entorno virtual para continuar con la reflexión de cómo se pudo llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje y cuál fue el papel de la universidad. Las recomendaciones y medidas institucionales frente a la pandemia pues no se hicieron esperar. Sí, una serie de organismos internacionales comenzaron a establecer estas primeras recomendaciones y de ahí pues estas se fueron bajando y fueron permeando a nuestros entornos inmediatos. La UNESCO, esta Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lanza en el 2020 un decálogo. En este decálogo, el objetivo era garantizar la calidad y la extensión de las conexiones digitales
planificar las actividades docentes y su duración de tal manera que no supusieran una sobrecarga ni tanto para los docentes ni para los estudiantes. Y esta parte que también me parece muy importante y que ya incluía el decálogo de la UNESCO, el ofrecimiento del apoyo psicosocial. Al estudiantado yo agregaría que también a la plantilla docente, porque pues los dos actores son importantes y la afectación de la salud mental de cada uno pues también es un área prioritaria y tal vez la hemos dejado un poco olvidada por intentar asegurar la calidad del proceso educativo y pues ya el próximo año, como les decía, las próximas investigaciones nos dirán cómo estamos en esta área de salud mental después de haber pasado todo este tiempo y todos estos 2 años con esta situación pandémica. Aquí les presento el decálogo de la UNESCO. No me voy a detener a profundizar en cada punto por los tiempos que tenemos, pero sí quisiera resaltar, por ejemplo, en la primera fila de color amarillo, la segunda recomendación, que es implementar medidas que garanticen la inclusión de todos los alumnos en los programas de educación a distancia. La UNESCO fue muy enfática en ese sentido, que nadie se quedara fuera, ¿sí? Que todos tuvieran la misma oportunidad para que pudieran continuar con el proceso y que estas desigualdades económicas en los países no se hicieran más evidentes y llamaba a los gobiernos pues a buscar las estrategias para asegurar la inclusión de todos los estudiantes. En la segunda fila, en color rojo, está la última recomendación, que es apoyar a profesores y padres en el uso de herramientas digitales. En la educación superior, tal vez el acompañamiento de los padres o su tutoría no fue tan importante. Es más el acompañamiento directo con el profesor o con el tutor académico. Entonces, este apoyo pues implicaba capacitación, actualización en herramientas digitales, en formularios para aplicar exámenes en línea y en trabajar presentaciones y demás. En fin, fue un trabajo muy arduo el que hicieron las universidades al establecer un programa de capacitación, tal vez ustedes quieren de manera improvisada, pero que respondiera a las necesidades actuales, porque pues también hay que reconocer que en muchas universidades tal vez esta parte estaba olvidada y la capacitación, actualización, pues los profesores la buscaban cuando tenían tiempo o tal vez no se enfocaban al 100 en esta parte de su formación, pero la UNESCO vuelve a retomar la recomendación. Eh, en la fila en color azul, no, en la última recomendación igual también nos llama a definir la duración de las unidades de aprendizaje, de las unidades de enseñanza a distancia, en base a las competencias de autorregulación de los alumnos, que también pues si ahora nos vamos a estudiar de qué manera podemos brindar todos los contenidos sin saturar al estudiante y siempre asegurando que se cumplan las competencias y que éstas se cumplan en un entorno saludable, pues obviamente implicaba un reto bastante grande. Crear comunidades y mejorar la conexión, que tal vez ese punto no dependía tanto del docente, sino de las gestiones universitarias y que se asegurara pues que estuviera una plataforma digital institucional abierta las 24 horas y todos los días del año para que los estudiantes pudieran tener comunicación en ese sentido.
Entonces, estas son las recomendaciones muy generales. Les dejo ahí la referencia por si gustan obtener mayor información. Como les decía, se emitieron una serie de recomendaciones, esas fueron las de la UNESCO a manera de ejemplo, pero todas las universidades se encargaron de establecer recomendaciones muy puntuales y específicas, todas en el mismo sentido, y los objetivos fundamentales de todas ellas pues eran asegurar el derecho a la educación superior, que incluso el director de la OMS también lo mencionaba, que se incluyera también como un derecho humano, el derecho a no solamente a la educación superior, sino el derecho a la inclusión tecnológica para que pudiera seguir con tu proceso educativo. Mejorar la calidad de la educación superior, esa pues ha sido un objetivo no solamente de hoy, sino un objetivo ya bien establecido, que ese proceso o esa enseñanza, aprendizaje, se diera con calidad para que pudiera esa persona insertarse a su entorno laboral, profesional, personal, con la mayores competencias posibles. Estas fueron ventanas de oportunidad derivadas de la pandemia, que pues en la primera está mejorar las capacidades pedagógicas en los entornos digitales. Y lo menciono como ventana de oportunidad para no verlo como un área problemática, porque pues eso nos puede dar mayor apertura para buscar estrategias y trabajarlo. Quizá al inicio de la pandemia no estaban muy sólidas o muy trabajadas estas capacidades pedagógicas en los entornos digitales. Hubo la necesidad de buscar de qué manera se podían fortalecer, incluso a través de la capacitación de los docentes. Entonces, mientras nosotros estábamos brindando clase, también nosotros estábamos en capacitación. Representó un esfuerzo bastante considerable porque tenías que invertirle tiempo, no podías omitirlo, ¿no? Si te ibas a conectar a través de una plataforma, pues tendrías que haber aprendido antes a utilizar esas plataformas digitales, y eso es parte de la capacitación pedagógica que se nos queda ahora después de la contingencia y de los momentos más críticos de la pandemia. La educación híbrida, que pues va a permitir y ha permitido mayor flexibilidad en los programas educativos, y principalmente a nivel de posgrado, porque como les decía, ha disminuido las barreras físicas y las limitaciones físicas. No, a través de estas plataformas digitales es posible conectarnos y tener comunicación con personas que están al otro lado del mundo, y perfectamente bien se podría llevar un programa a distancia en nivel de posgrado y de educación superior, si el enfoque es de manera híbrida. Mayor demanda de educación a distancia, eso es un hecho. Nos menciona la estadística que esta aumentó incluso en un 16%, que si bien esos programas a distancia estaban un poco olvidados por los estudiantes, pues ahora con la pandemia fue una de las primeras opciones, y que sin duda pues también ha representado pues resultados exitosos para que estas personas puedan continuar con sus estudios. Esta gráfica que les presento nos habla del porcentaje de población adulta que se les encuestó, y ellos dijeron que si en los próximos 10 años creían que el número de estudiantes de educación superior en línea habría superado a los tradicionales. Y pues los porcentajes están, si ustedes observan, arriba de la mayoría, arriba del 70%, y ahí superando o alcanzando el 80%. Esto nos habla de la percepción que tienen las personas sobre la forma en la que se ha desarrollado el proceso educativo en las IES, en las instituciones de educación superior.
y que pues obviamente, les digo ya, veremos los números reales el próximo año, pero esto nos habla de un cambio en la conciencia social de las personas, que ahora ya no concebimos la educación en aquellos entornos, en esas imágenes que les mostré, en esas aulas o en esos entornos presenciales, sino que ahora ya la podemos trasladar a los entornos digitales que cada día nos brindan muchísimos más beneficios de comunicación, de vinculación, de colaboración con otros países, con otras personas, con otras instituciones. Otras oportunidades, pues la necesidad de crear acuerdos con las compañías de telefonía para que se garantice la conectividad en las universidades. También ese es un área de oportunidad, un área que estará pendiente trabajarse en los entornos que así lo necesiten, porque de alguna manera, pues como lo decían las recomendaciones de la UNESCO, debemos garantizar que todos tengan acceso a la educación, ¿sí? Y ahora la educación se brinda de otra manera, entonces todos debemos tener acceso a ella en las condiciones sociales que se presenten, pero es uno de los derechos fundamentales. Usar las métricas de aprendizaje para mejorar el desempeño de los estudiantes también es otra área de oportunidad. Adaptar la educación a las necesidades de los estudiantes. También ese es un área que debiéramos sentarnos a reflexionar, porque si bien vamos a utilizar este tipo de entornos para brindar nuestras clases o para llevar los contenidos a nuestro grupo, debemos nosotros asegurar que esas competencias las esté alcanzando cada uno de los integrantes de nuestro grupo, ¿sí? Y ahí el trabajo pues se hace todavía más complicado o más laborioso, porque a través de una pantalla y a través de la virtualidad pues es un poco, nos limita un poco para poder conocer cómo es que está nuestro estudiante. Eh, en cuestiones ya más personales o de alteraciones psicológicas o psiquiátricas, por ejemplo, pues sí necesitamos la comunicación y el contacto directo con la persona para poder observar todas esas reacciones emocionales que esté experimentando. Y pues esta área de oportunidad nos abre una ventana para que nosotros podamos explorar y garantizar que vamos a atender también a nuestro estudiante en ese sentido. Todo ello porque contribuye también a que logre alcanzar o no las competencias educativas que nosotros nos estamos planteando. Entonces, todo es importante. Otra, usar a favor la inteligencia artificial, garantizando los principios de la UNESCO, como el respeto de la democracia, la privacidad. Entonces, esta área nos llama a reflexionar que independientemente de las condiciones epidemiológicas, el avance tecnológico se sigue presentando todos los días. Y todos los días hay esas oportunidades para que nosotros podamos, o esos avances para que nosotros los podamos tomar y complementar el proceso educativo y potencializar todas las bondades de ambos. A partir de lo que les he platicado, pues surgen varios aspectos importantes, como son las capacidades docentes, las capacidades de los estudiantes, las herramientas tecnológicas disponibles y este enfoque híbrido de la educación. Entonces, surgen también de manera inevitable al explorar estos aspectos una serie de desconexiones en materia de educación superior que también se hicieron evidentes en tiempos de la pandemia por el COVID-19, que fue una desconexión digital, una desconexión personal e incluso desconexiones pedagógicas. Y en las siguientes diapositivas pues me voy a enfocar a mencionar cada una de ellas. En la desconexión digital, aunque las universidades
han hecho y están haciendo todo lo posible para garantizar que sus estudiantes se puedan conectar a las plataformas digitales y tomar sus clases en línea, pues la inclusión digital sigue siendo un área de oportunidad y que se debe trabajar porque si bien es cierto, muchos estudiantes se encuentran limitados en ese sentido por limitaciones económicas, tecnológicas o incluso en el mismo entorno que no les permite acceder a la tecnología. Esta estadística nos dice que el 51% de hogares en América Latina y el Caribe está debidamente equipado. A mí me parecería un poquito alto ese 51%, pero ya en el documento nos especifica que incluso considera que la familia tenga un dispositivo móvil. Entonces, por eso nos dice más abajo que la conectividad a nivel de telefonía móvil es elevada, ¿sí? Y que incluso hay más teléfonos celulares que habitantes, imagínense ustedes, ¿no? Y sí es cierto, a veces tú tienes hasta 2, 3 teléfonos celulares, entonces, eh, pues eso entra en esa estadística del 51%, porque pues a través del celular descargas la plataforma y pues ya te podrías conectar. Aquí la limitación pues serían los datos, ¿no? Que a veces no nos permiten conectarnos durante todo el día para poder tomar nuestras clases. En el estado de Guanajuato y en México y en todos los entornos, pues también los gobiernos tuvieron que asegurar que estas personas pudieran incluirse de manera digital y pues se brindaron una serie de apoyos, recursos, como es la provisión de computadoras para que tanto docentes como estudiantes pudieran tomar sus clases en un primer momento a nivel básico, y todavía los alumnos de prepa tomaban sus clases a través de la televisión. ¿Sí? Entonces se programaba un horario para que ellos se pudieran sentar frente a la televisión y tomar el contenido de una manera armoniosa, ¿no? Y con el acompañamiento de los padres. Y así como estas, pues otras estrategias que tuvieron que plantearse. La adopción, esta parte también es importante porque la adopción de las tecnologías ya era un proceso al que muchas universidades estaban dirigiendo y hacia allá íbamos. Pero llega la pandemia, llega la contingencia y esto pues obligó a las universidades a que le corrieran un poquito más, ¿no? Porque esa necesidad que si bien estaban previendo para dentro de 10 años, 15 años, pues era ya una exigencia hoy en día. Entonces, hacia allá era el camino y ese camino o esas estrategias pues se tuvieron que adelantar un poco. La forma acelerada que se debió adoptar como consecuencia de las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia, sin duda, ¿sí? Sin lugar a duda, generaron ventajas, desventajas y riesgos al sector académico. Hubo muchos alumnos que incluso se dieron de baja de la universidad porque no podían continuar con sus estudios por limitaciones económicas o porque no tenían acceso a la tecnología. Entonces, sin lugar a duda, también un sector muy importante de estudiantes se vieron afectados en ese sentido. Referente a la desconexión personal, aquí esto nos habla de cómo la persona podría estar y no estar, ¿sí? Involucrada o conectada con el proceso educativo. ¿Debido a qué? Pues a una baja capacidad de autorregulación, a derivas socioemocionales, que somos personas y tenemos sentimientos y reaccionamos de diferente manera ante las situaciones y pues esas situaciones y esas emociones también nos pueden limitar en cierto momento para que nosotros nos podamos conectar, ¿sí? De una manera pues más eficaz. Dificultad para mantener una disciplina horaria,
Si bien ahorita ya todos los estudiantes están como que muy habituados a quedarse frente a una pantalla y toda la mañana y toda la tarde para recibir sus clases, al principio sí les ocasionó un conflicto porque no estábamos acostumbrados a pasar tantas horas frente a una pantalla. Entonces, hubo necesidad también de aprender a trabajar de esta manera y los estudiantes lo tuvieron que hacer para responder a las demandas. La dificultad para poner en ejercicio el principio de aprender a aprender es un poco de lo que comentaba. Sí, no solamente los estudiantes, sino también los docentes tuvimos que aprender nuevas formas de enseñar y ellos pues nuevas formas de poder asimilar los contenidos y pues asegurar que no quedara en nosotros el máximo esfuerzo posible que se pudiera dar. Es importante mencionar también las afectaciones socioemocionales que tuvieron y que han tenido muchos de nuestros estudiantes frente a todos estos cambios derivados por la pandemia. Frances Pedro es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y él nos muestra esta estadística en donde el 60% de los estudiantes en todo el mundo refieren estrés. ¿Sí? Tendríamos que ver en qué intensidad para alarmarnos un poquito más, porque este problema a veces lo subestimamos e incluso lo convertimos en algo como parte de la cotidianidad y en algo normal de nuestro estilo de vida, pero las afectaciones fisiológicas de niveles de estrés continuos y persistentes, pues también ya están descritas en la literatura y pues marcan también un deterioro en la calidad de vida de las personas. Hay dificultades de saber manejarse en el mundo digital, entonces estas pues han derivado a que nuestros estudiantes presenten estas alteraciones. Nos menciona también aquí un 30% padece de ansiedad, que esta fue el estudio que él presentó. Tendríamos que ver hoy en día cómo están esas prevalencias de estrés, de ansiedad, de depresión incluso, porque son problemas que muchas veces se han subestimado y que incluso están infradiagnosticados. Entonces tendríamos que estudiar cada entorno de manera más precisa. En cuestión de la desconexión pedagógica, pues la pandemia ha revelado muchas deficiencias en el sistema educativo y eso es un hecho. Incluso en algunos entornos ha exacerbado las desigualdades que ya eran evidentes y que ya estaban presentes. Entonces llega una situación de este tipo y claro que se potencia, ¿no? Esta, según una encuesta realizada por la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial, solo la mitad de los países encuestados, fíjense ustedes, dieron a sus docentes capacitación adicional sobre educación a distancia, siendo que como yo les mencionaba, ¿no? Si vas a brindar una clase en línea, pues deberías tener conocimiento primero de lo básico y después de otras herramientas adicionales que les puedas brindar a tus estudiantes para asegurar que esa clase sea de calidad y que puedas lograr los objetivos que te estás planteando. Entonces, la capacitación, sin lugar a dudas, es una parte también muy, muy importante. Eh, y continúa. Por otro lado, menos de una tercera parte ofrecieron apoyo psicológico para lidiar con esta situación que yo les mencionaba, ¿no? Las afectaciones psicológicas derivadas de la pandemia, pues también es un área que está pendiente pues trabajarse, ¿sí? Si bien ahorita a la fecha hay estudios que se han encargado de reportar cómo estamos en ese sentido, sí también es necesario que pues respondamos a esas necesidades que presentan las personas. Por lo que es esencial apoyar el fortalecimiento de las competencias docentes y pues de estas competencias pedagógicas.
Aquí nos habla del porcentaje de estudios de investigación derivados de colaboración internacional antes y durante la pandemia. Y aquí pensando que incluso el número de investigaciones hubiera disminuido, pues es un logro muy, muy aplaudible que el número de investigaciones incluso haya aumentado en algunos países. Esto nos habla pues igual de las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles y de la comunicación que hemos podido lograr a través del tiempo. Sí, ese retorno saludable, pues ahora con todas estas recomendaciones que debemos acatar, pero sin lugar a dudas ahí es a donde vamos y los retos a los que se enfrenta la universidad, pues también tendríamos que analizarlos. ¿Cómo se ven las universidades en los futuros días? Pues tal vez ya utilizando de manera como muy natural estas herramientas tecnológicas, pero siempre cuidando el contacto con las personas y que ese contacto sea de calidad. Las reflexiones finales, pues la pandemia nos ha ayudado a redescubrir las bondades de la educación a distancia y si bien hay capacitaciones que debemos tomar y áreas de trabajo que hay que pues retomar, es importante que cada uno de nosotros mantengamos ese compromiso para cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Pues eso es todo de mi parte, agradezco mucho la invitación y estoy pendiente por si hay alguna duda o alguna pregunta sobre mi presentación. Muchas gracias.